María Buenas Inés tardes. primero. Sí, María Buenas Inés. tardes desde el secretariado, desde la presidencia de la CLAR. Con mucha alegría le damos la bienvenida a este webinar, Las familias carismáticas guiadas por la Iglesia Sinodal, con este deseo de seguir caminando juntos, buscando juntos. ¿Qué quiere el Señor de nosotras, de nuestras familias, de nuestras congregaciones, de nuestras instituciones? Un gracias a cada uno por esta participación desde los distintos lugares de América Latina, del Caribe, y también al hermano Botana, en el cual nos acompaña desde del otro lado del océano. Así que un gracias a cada uno y vamos adelante con este interesante e importante webinar. Gracias, María Inés, por tu saludo. Ponemos la anterior, por favor, Juanita, la del tema. Gracias por tu saludo, María Inés. Yo creo que eso nos anima y nos pone ya en ambiente de familia. Y también agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. El tema que nos convoca para el día de hoy es las familias carismáticas guiadas por la Iglesia Sinodal, que lo hemos venido leyendo, reflexionando, mirando durante todo este tiempo como preparación. Y yo creo que por eso estamos aquí, porque todos estamos comprometidos de alguna manera, unos más, otros menos, en la construcción de las familias carismáticas o familias en el carisma. Yo creo que eso nos motivó para venir y participar en este webinar. Familias guiadas por la Iglesia Sinodal. Por eso este espacio, esta tarde, de verdad quiere ser una ayuda en la reflexión sobre los desafíos en esta etapa de implementación del sínodo de la sinodalidad. Experiencia que lo venimos viviendo, creo que todos y todas, en las iglesias particulares. Iniciamos con todo esto de la sinodalidad con nuestro querido Papa Francisco. Y ahora el Papa León también en el mensaje de la Cuaresma ya nos decía, nos recordaba que la vocación de la iglesia es caminar juntos en sinodalidad. Por eso este tema lo hemos preparado con mucha alegría, la comisión, que a continuación voy a presentar, quienes hemos preparado con mucha responsabilidad este tema de este webinar. La comisión está conformada por el hermano Juan Carlos León de la Sagrada Familia de Argentina, por la hermana Ibeliz de Jesús Tavares, hija de Jesús de República Dominicana. Está conformada por Jorge Luis Cuétara, un laico de los maristas, o la Salle, ahí no dice. Bueno, luego también Denis María Cotín de Brasil, el padre Tarcisio Gaitán, de la Pasionista de Colombia, y ahí pues conmigo y ahí vamos los de la familia, esta comisión, animando, motivando a las familias en el carisma, familias carismáticas. Nos propusimos un objetivo y eso les compartimos a ustedes. El objetivo de este webinar es contribuir a la conformación y formación de las familias carismáticas en América Latina y el Caribe, invitándolas como Jesús a nacer de nuevo y acompañándolas a vivir con sentido desde lo esencial y en sinodalidad, para potenciar nuestra presencia misionera en la iglesia desde nuestros carismas. Esto es lo que les ofrecemos y con la animación, el apoyo del hermano Antonio Botana, creo que ya nos hemos animado, nos hemos motivado con la lectura del texto. Yo creo que muchos de ustedes ya han leído, hemos leído este texto. Y por eso venimos acá con ese deseo de seguir reafirmando esas convicciones que tenemos en esta construcción de estas familias carismáticas. Por eso vamos a disponernos todos a vivir esta tarde. Y quiera Dios que al final de este webinar y durante los procesos retomemos la pregunta que nos hacía el hermano en su texto. Decía, ¿en qué medida todas estas reflexiones, orientaciones, este webinar va a iluminar y orientar la construcción de nuestra familia carismática, o al menos reflejan nuestro proceso de conversión, de tal forma que podamos decir, nuestra familia carismática
es un proyecto sinodal. Nuestra familia carismática es sinodal. Eso es lo que reflexionaremos en esta tarde y nos vamos a disponer a vivir este webinar también con un primer momento que vamos a hacer un momento orante que nos va a animar nuestra hermana Ivette. Ivette, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues desde ya vamos a invitar a la Santísima Trinidad que se haga presente en este lugar, en este espacio, entre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos invitadas en este tiempo de Cuaresma a convertir el corazón para caminar juntos en la esperanza. Vamos a escuchar una canción que nos invita a caminar juntos, que nos invita a sentirnos elegidos para la paz, embajadores de la esperanza. Escuchemos. En la noche del mundo herido, donde el llanto ahoga la voz, Dios contempla el dolor de su pueblo, escucha el grito que sube a él. Y con el evangelio en las manos y el corazón listo para amar, somos enviados a sanar heridas, a ser sal y luz para el mundo. Somos elegidos para la paz, profetas del reino y de la verdad. Somos elegidos para la paz, consagrados testigos vivos de amor. Somos elegidos para la paz, sembradores de alegría. Somos elegidos para la paz, embajadores de la esperanza. Reconciliados por su perdón, anunciamos un mundo nuevo, una paz que desarma el rencor y una fuerza de unión en la fe. El amor es nuestra misión en medio del miedo y la opresión. Cuando la injusticia golpea fuerte y la violencia quiere imponer su voz. Somos elegidos para la paz, profetas del reino y de la verdad. Somos elegidos para la paz, consagrados testigos vivos de amor. Somos elegidos para la paz, sembradores de alegría. Somos elegidos para la paz, embajadores de la esperanza. Los hijos de Dios con manos generosas transformamos el mal en bien. Las armas se vuelven servicio y la caridad hace renacer. Somos elegidos para la paz, profetas del reino y de la verdad. Somos elegidos para la paz, consagrados testigos vivos de amor. Somos elegidos para la paz, sembradores de alegría. Somos elegidos para la paz, embajadores de la esperanza.
Hermanos, hermanas, en esta Cuaresma 2026, el Papa León XIV nos invita a vivir una profunda conversión, no superficial ni individualista, sino una conversión que transforma relaciones, comunidades y misión. Hoy, como familia carismática, religiosos, religiosas, laicos, laicas, queremos dejarnos renovar y ser signo de reconciliación en el mundo. Nos dejamos iluminar por la palabra de Dios. Lectura del profeta Joel, capítulo 2, del 12 al 13. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hacemos un breve silencio para interiorizar este texto que el Señor en esta tarde nos quiere dirigir a nosotros como familia carismática. Esta invitación a convertir el corazón. Siguiente, por favor. La Cuaresma entonces no es tristeza, es regreso, no es culpa paralizante, es abrazo del Padre. El Santo Padre nos recuerda que la conversión no es solo dejar el pecado, sino volver al amor primero, volver al sueño que Dios tuvo cuando nos llamó, volver a la fraternidad cuando nos hemos distanciado. Reflexionemos. Nos dejamos mover internamente por estas preguntas. ¿Dónde necesitamos conversión como consagrados y consagradas? ¿Dónde necesitamos reconciliación como laicos y laicas? ¿Dónde el Espíritu nos está pidiendo caminar más unidos? Hemos reducido el carisma a estructuras, olvidando el fuego original. Vamos a hacer unas plegarias al Señor y juntos vamos a responder. Renuévanos para nacer de nuevo, Señor. Por la Iglesia Universal, para que viva esta Cuaresma como camino de purificación y testimonio, oremos al Señor. Renuévanos para nacer de nuevo, Señor. Por nuestras familias carismáticas, para que crezcamos en unidad y corresponsabilidad, oremos al Señor. Renuévanos para nacer de nuevo, Señor. Por los religiosos, religiosas, laicos y laicas, para que vivamos con coherencia y alegría nuestro llamado. Renuévanos para nacer de nuevo, Señor. Por los laicos y laicas comprometidos, para que sean fermento del reino en medio del mundo, oremos al Señor. Renuévanos para nacer de nuevo, Señor. Por los pobres y heridos de nuestra sociedad,
para que encuentren en nosotros consuelo y justicia. Renuévanos, Renuévanos en en hacer hacer de de nuevo, nuevo, Señor. Señor. En silencio elevemos al Señor también nuestras súplicas que nacen de lo profundo de nuestro corazón. Todos juntos vamos a terminar con la oración final. Señor Jesús, en En esta esta cuaresma queremos volver a ti. Toma toma nuestra nuestra vida vida consagrada, consagrada. nuestro Toma Nuestro compromiso compromiso laical. laical. Toma nuestras Nuestras fragilidades y fragilidades, nuestras nuestras búsquedas. búsquedas. Haznos Una una familia carismática, humilde humilde en en el el servicio, servicio, valiente en la en la misión, misión, fraterna en las en las diligencias, diferencias, fiel al fiel al Evangelio. Evangelio. El evangelio. El Espíritu Espíritu El nos Espíritu nos conduzca conduzca a una a paz paz renovada renovada para para ser hacer en en el el mundo mundo signo de signo de esperanza esperanza y y comunión. comunión. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como como era 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 en en el el principio, principio, ahora y y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los amén. siglos. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Sibelis, por tu servicio, por ayudarnos a centrarnos en el Señor. Y bueno, ahora ya le queremos dar la palabra al hermano Antonio, que generosamente aceptó la invitación, aunque allá es muy tarde, de poder iluminarnos. El hermano Antonio Otana es hermano de las escuelas cristianas, hermano de la Salle. Nació en Santiago de Compostela, en España, en 1950, donde reside actualmente. Es licenciado en Teología y Catequética. En sus años más jóvenes estuvo muy implicado en la pastoral juvenil, especialmente en los procesos de grupos de iniciación en la fe. Compartió sus experiencias a través de diversos modos y desde 1990 ha estado dedicado a promover y coordinar la formación en la misión compartida entre religiosos y laicos de la Salle. Primero lo hizo en España y desde el 2001 al 2008 en todo el instituto, desde Roma, en el Consejo General, y de nuevo en España hasta 2017. El hermano Antonio orienta muchas instituciones religiosas y familias carismáticas en los procesos actuales de compartir carisma y misión. De su experiencia y de su paso por más de 30 países, en diálogo con gente de distintas culturas y religiones, ha producido también varios libros que nos han iluminado y nos siguen iluminando. Incluso actualmente acaba de publicar un último libro, Una nueva aurora, carisma compartido, vida y misión compartida, que es nuevo, todavía no está por nuestras tierras, pero en toda su obra se va manifestando este proceso que venimos buscando caminar. Desde ya, Antonio, te agradecemos la generosidad de compartir tu reflexión, tu experiencia y también la generosidad de esta obra. Y le decimos a todos los que estamos presentes que quienes lo deseen a lo largo del encuentro pueden enviar preguntas o consideraciones al chat. Algunas podremos recuperar en lo inmediato y otras nos servirán para seguir caminando y buscando ayudar e iluminar desde CLAR este camino que queremos hacer juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Y lo primero que quiero decir es que estoy
muy a gusto a pesar de estas horas, que no son ningún problema para mí de estar ahora con ustedes. Es un gustazo poder decirlo. Yo creo que también se ha Gracias. elegido una buena forma de hacerlo y es con el texto que previamente había enviado para ver si será adecuado, el que se haya repartido, el que hayan podido leerlo y otros, pues bueno, que les queda ahí, por lo menos pues para que puedan volver a él o comenzarlo a leer, ¿no? Con lo cual yo ahora me voy a limitar a hacer una presentación rápida, es lo que intentaré hacer de ese texto, simplemente más bien con unos subrayados. Si lo tienen a mano, pues les será fácil seguirlo y ver las cosas que voy a ir subrayando. Juanita, quitarle Mm, la diapositiva, La por favor. primera cosa yo creo que es darse cuenta de que nosotros somos actores en esto que estamos hablando. La hermana Inés al comienzo pues lo hacía notar justamente. Somos actores y guiándonos está el Espíritu Santo, que es el gran protagonista. Pero este gran protagonista no va a llevar esto adelante si nosotros no nos dejamos empujar por él. Es una primera convicción que tenemos que estar ahí. Con ello quisiera subrayar que el centro de estas familias está justamente en el Espíritu Santo, sí, el que está animando, como está animando la Iglesia. Lo hace a través de nuestros carismas fundacionales. No olvidemos, en el centro de toda la familia carismática está, y tenemos que recuperarlo y reafirmarlo en el centro, nuestro carisma fundacional. Volver a él, pero para vivirlo hoy en esta iglesia que se reconoce como iglesia pueblo de Dios, iglesia comunión, iglesia sinodal, que son, como vamos a subrayar, tres perspectivas de la misma iglesia, tres perspectivas. Y ahí vamos a fijarnos primeramente, porque para andar el camino, yo diría que no necesitamos saber muchas cosas del principio. Lo que necesitamos es ponernos en camino en muchas de las preguntas que luego iremos viendo, tratando de responder al menos algunas. Y la verdad, me gustaría responder a cada una de ellas, pero cada una de ellas seguramente da para una charla entera, ¿eh? Porque forzosamente hay que tocar muchas cosas. Pero al mismo tiempo no me queda remordimientos de no poder responderlas. ¿Por qué? Porque por mi propia experiencia noto que lo fundamental es ponerse en camino, que las preguntas luego se van respondiendo en el camino y que hoy muchas de las preguntas que hacen yo mismo no sería capaz de responder muy claramente. No importa. Lo importante es estar en el camino, haciéndolo. Y es en el camino ahí donde el Espíritu nos va iluminando y nos va dando las respuestas. No nos va a dar la luz de comienzo, toda la luz. Entrémonos en el camino y entremos juntos. Y yo creo que tenemos la gran, ¿cómo decir?, la gran luz en estos momentos de esta iglesia que se reconoce así. Primero como iglesia pueblo de Dios. A ello hay que volver siempre. Lo que ha sido afirmado por el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, iglesia pueblo de Dios, es la gran perspectiva global de toda la iglesia, que nos proporciona el suelo común sobre el cual nos vamos a comprender todos, los fieles seguidores de Cristo, que esta es nuestra principal característica. Francisco nos lo insistía mucho. Nuestra principal característica de cada uno de nosotros no es que sea religioso o sacerdote o obispo o papa, o sea, creyente. Nuestra principal característica, la que nos une, es que somos seguidores de Jesús. Lo demás, insistía Francisco, son formas secundarias. Sencillamente, son formas de hacer ese seguimiento de Jesús. Unámonos ahí en ese suelo que nos afirma a todos. Con esta gran perspectiva primera, viene la segunda, que yo diría que es la perspectiva del corazón, la que se fue elaborando en los años que siguieron al concilio, es la Iglesia Comunión, perspectiva del corazón. Subrayo esta perspectiva, que no es alternativa a la primera, sino profundización en la naturaleza interna del pueblo de Dios. Con esta perspectiva, la Iglesia se define como misterio de comunión
para la misión. Una definición sencilla en estos tres términos. Nos habla de una comunión que no admite clases ni niveles de dignidad. No hay más que una dignidad, que es la que da el bautismo, que promueve la complementariedad y la corresponsabilidad en la misión. Y la tercera gran perspectiva, que debemos especialmente a Francisco, lleva por nombre Iglesia Sinodal y pone de relieve la dimensión dinámica en que se expresa la comunión en la Iglesia y cómo se concreta en la interrelación, en la corresponsabilidad, en la complementariedad de los carismas. Podríamos citar muchas frases de Francisco, muchos textos en torno a ello, ¿no? Pero me voy a quedar aquí con esta frase de León XIV. Dice, comprometámonos a construir una iglesia totalmente sinodal, totalmente ministerial, totalmente atraída por Cristo y, por lo tanto, dedicada al servicio del mundo. León va tras la, bueno, es mucho decir tras las huellas, va siguiendo las huellas también de Francisco, no se separa de ellas. ¿En qué medida todas esas orientaciones de estas tres perspectivas de la misma Iglesia están iluminando y orientando la construcción de nuestra familia carismática, o al menos reflejan nuestro proceso de conversión, de tal forma que podamos decir, nuestra familia es un proyecto sinodal? Veamos si podemos afirmarlo así. ¿Y en qué medida? ¿En qué grado? Y desde aquí ahora pues voy a dar unas pistas para este camino. Vamos a hablar de un camino, no de una estructura hecha, ni siquiera una estructura que se está haciendo como estructura. Es un camino que se va haciendo en la medida en que caminamos. No está al final del camino, está ya en el camino. Nuestra familia carismática tiene que estar ahí, en ese camino que vamos andando. Yo voy a hablar de 12 puntos, podría hablar de 6 o de 20, eso de menos es el número. Pues he tomado el número 12 porque me parece muy eclesial. Estarán de acuerdo conmigo que es un número eclesial, ¿verdad? Bueno, pues por eso lo he tomado, simplemente. Con lo cual quiere decir que no hagan caso del número. En el fondo estamos hablando de cómo construir nuestra familia carismática con este sentido sinodal. Los primeros pasos en la misión compartida. Es el primer paso, el primer punto que quiero referirme. Los primeros pasos. Todo comienza cuando laicos y religiosos empiezan a acercarse. Pondría yo el acento en el primero. Cuando los laicos comienzan a acercarse porque entienden que ahí en eso que están viviendo los religiosos hay algo que espera para ellos también. Y poco a poco los religiosos y religiosas, poco a poco, tal vez muchos todavía no lo han hecho, se van situando, primero estaban en el centro, pensando que son ellos los que dan su espiritualidad, su carisma. Poco a poco se produce el cambio, el descentramiento del instituto. Vean si ya se ha producido en su caso. El factor que marca la diferencia entre unos institutos y otros es el hecho de pensar la nueva situación solos, los religiosos al margen de los laicos, o hacerlo juntos y decidir juntos las estrategias a seguir, como también el ofrecer una formación a los laicos separados de los religiosos, o una formación conjunta, donde laicos y religiosos comparten su experiencia. Es decir, el camino hacia la comunión se hace mejor y más seguro si se hace en comunión. No esperen a encontrarlo al final. La comunión tiene que estar desde el primer momento, actuando todo. Entre las trampas del comienzo está la confusión entre misión compartida y tareas compartidas. La misión compartida lleva consigo el carisma compartido, porque no hay misión sin espíritu. Y al compartir el carisma y la misión, las personas se sienten llamadas a la comunión. Y ya tenemos las tres líneas de fuerza que nos van a ayudar a avanzar en el camino.
porque el camino es un proceso de comunión para la misión, inspirado, animado y fortalecido por el carisma fundacional. Así es como culmina en la familia carismática. En la línea de salida, ya estoy en el punto 2, se amontonan los tópicos y fantasmas. Decir tópicos no es decir mentiras, ¿eh? No, son más bien verdades que parecen intocables. En realidad son fórmulas doctrinales dichas con tanta seguridad que parece que no hay otra forma de decir las cosas. Y así se nos va transmitiendo los grandes dogmas, también cuando están nacidos en una cultura, en un contexto concreto, y nos fijamos en lo que decimos las palabras en vez de fijarnos en lo que está de fondo. Bueno, pues algo así también tenemos nosotros nuestros tópicos, que vienen formados en determinados paradigmas eclesiológicos, pero que ya no encuentran fundamento, aunque aparentemente a través del tiempo se hayan hecho indiscutibles. Esto es uno de los elementos que están ahí como asustando ya en la línea de salida. Y luego los fantasmas, que quieren asustarnos, que se producen por el temor a lo que puede ocurrir cuando fallen todos nuestros buenos propósitos, cuando las metas que nos proponíamos se nos hayan hecho inalcanzables. Miren, los fantasmas engordan cuando dejamos que los casos o hechos aislados, que son reales, se interpreten como resultados generalizables e insuperables. Y esto ya no es real. En el texto encuentran algunos ejemplos que he puesto ahí, y bueno, solamente pongo el primero. La superioridad de la vida consagrada sobre la vida laical. ¿Cuántas veces nos lo han repetido y lo seguimos repitiendo? Eso no es cierto. Hay que decir claramente, decir no es cierto. La vida consagrada como la vida laical son formas de seguir a Jesús. Francisco lo repitió muchas veces. Sigo adelante. Hay obstáculos también a lo largo del camino, a todo lo largo del camino. Dificultades que proceden tal vez de las deficiencias en la concepción o el desarrollo del proceso. Cuando todo el movimiento de misión compartida en una institución depende de una decisión personalista, del superior mayor de turno, es decir, de quien está al frente y que está muy convencido de ello, tal vez, y es el que lo anima. Está bien, pero no es buena cosa que todo esto vaya por la iniciativa de una persona nada más. Cuando termina su puesto, el siguiente no tiene ninguna necesidad de seguir. Hay que lograr consenso en todo ello. Hay que buscar el consenso de las personas. Es la única forma de que esto se mantenga y se avance en ello. Y dejo otras dificultades que ahí están subrayadas en el texto. Voy ya con el punto 4. Las actitudes de los religiosos, las religiosas en este camino, que determina mucho, porque queramos o no, están influenciando mucho el que luego los laicos puedan seguir también. Bueno, pues se definen esas actitudes con relación a dos grandes tendencias contrarias. La de permanecer mirando al pasado con la nostalgia de los tiempos gloriosos, de cuando éramos muchos. Si se acepta algún cambio es por reacción, tendiendo siempre a retrasarlo lo más posible. Son posturas reactivas. Y en cambio, el lado contrario, podemos decir, la de situarse en el presente positivamente, intentando adelantarse a preparar y construir el futuro, sin temer los cambios que convenga dar. Estas son posturas proactivas. Y así, desde esas dos tendencias, pues es fácil identificar tres grupos de religiosos, religiosas. Yo me fijo ahora solamente en el tercer grupo, que es el que nos interesa engordar, podríamos decir, este tercer grupo, que está compuesto por aquellos que saben leer la llegada de los laicos, de las laicas, a la misión compartida como un signo del Espíritu Santo, que apunta a un cambio profundo en las relaciones internas eclesiales. Esta posición global se traduce en unas actitudes proactivas en el sentido de que prevén y adelantan el futuro
con disposiciones que lo hacen posible. También dejo ahí esas actitudes proactivas, están en el texto. Sigo adelante. En el camino hay un elemento fundamental, en este camino que va haciendo presente a la familia carismática. Se descubre la espiritualidad para la misión. Punto esencial. La espiritualidad para la misión. Y vean que he unido estos dos elementos, espiritualidad para la misión. Es así como han entrado muchos laicos en a través de la espiritualidad en una familia, y en su proceso han tenido que descubrir la misión como el elemento irrenunciable al cual da sentido la espiritualidad, y llegan a sentir la espiritualidad como algo propio. Otros, al revés, podríamos decir, han entrado en el camino desde la colaboración en tareas específicas, tal vez a través de un puesto de trabajo, pero ahí descubren el sentido profundo de esas tareas, es decir, descubren la espiritualidad que integra esas tareas en la misión y llegan a reconocerse mediadores de la salvación de Dios, lo esencial de una espiritualidad, descubrirse a sí mismo como mediador, mediadora de la salvación de Dios y protagonistas de la misión. Bueno, y sigo todavía adelante. Hay un calzado que permite avanzar bien y otros calzados pues que nos dificulta mucho el camino. Veamos qué calzado llevamos. Hablo de calzados como calzado en realidad de las actitudes que nos están facilitando al avanzar. Ha habido un mal calzado y en muchos todavía está ese mal calzado, que es la desconfianza mutua entre religiosos y laicos. El reducir la participación de los laicos a colaborar en las obras del instituto, la poca importancia dada a la formación en el carisma y otros que encuentran en el texto. El buen calzado se ha ido confeccionando desde las actitudes de valoración mutua entre religiosos y laicos y la creación de lazos que facilitan la cercanía, el conocimiento, la confianza, desde el sentimiento de que somos complementarios, que nos necesitamos los unos a los otros, bueno, y otros elementos también que están ahí indicados. Sigo adelante, porque el camino hay que avanzarlo con opciones que sean fiables, opciones que van dando base a todo lo que hacemos. Porque de poco vale un buen calzado si no se acierta con el camino correcto. Y este es el que se identifica con el carisma compartido. Esta es la gran opción. Nuestro camino va a poder avanzar si se afianza sobre este carisma que compartimos. Y al compartir el carisma ponemos la misión en el contexto de la comunión, o más exactamente, en el misterio de comunión que define la esencia misma de la Iglesia. Y así entramos en una dinámica de comunión. Y por el carisma entramos en la espiritualidad, que nos señala el sentido de la misión. Y por el carisma también descubrimos la misión que compartimos como misión de la Iglesia. El carisma fundacional es el eje desde el que se organiza la vida interna de la familia carismática. Hay que identificar el núcleo esencial del carisma. No siempre lo tenemos identificado. Con mucha frecuencia está confundido con estructuras, con formas. Hay que recuperarlo en su raíz y en su originalidad, sin confundirlo con el proyecto de vida consagrada a que normalmente ha dado lugar originariamente. Sigo adelante. Estoy en el punto 8. Que el aburrimiento no bloquee el camino. Y hay caminos que se mueren de aburrimiento. Sencillamente, cuando las expectativas creadas en las personas no encuentran nuevos niveles de profundización y nos limitamos a repetir lo mismo. Las personas necesitamos tiempo y estímulos para cambiar y necesitamos los recursos adecuados o recibir las propuestas que conduzcan a una nueva posición, que reten a un nuevo compromiso, a una nueva perspectiva. Estos son, lo llamo así, los cambios de nivel que evitan el estancamiento en los procesos. Y aquí señalo 3.
cuando de participar ocasionalmente en actividades de una comunidad, pasamos o pasan a integrarse como miembros de la comunidad. Ese es un cambio de nivel. Cuando de tener solo formadores religiosos, religiosas, en un proceso de formación, pasamos a incorporar formadores laicos, formadoras. Cuando de participar como invitados en un capítulo general o provincial, pasan a ser miembros de una asamblea en la que todos disciernen y deciden cuanto corresponde a la misión en la provincia. Preguntémonos qué cambios de nivel necesitamos promover en nuestros procesos hacia la familia carismática. Luego hablo ya del horizonte que esperamos alcanzar. Señalo ahí 3 modelos, me fijo solamente en el tercero ahora. El tercer modelo es la casa común en la que conviven y se integran el o los institutos religiosos y religiosas y los grupos de laicos. Es una casa nueva todavía en construcción. El modelo no son esas grandes casas imponentes, intocables, porque son unos enormes muros que estamos acostumbrados a ver en torno a la vida consagrada. No, son casas sencillas donde los tabiques se van haciendo y rehaciendo a medida que avanza la relación entre sus habitantes, compartimos la misión, aprendemos a discernir juntos, hacemos proyectos comunes y así van cambiando los muros. Este modelo es el que apunta al futuro que necesitan las familias carismáticas. En el punto 10, donde se nos dice el horizonte se hace presente en la comunidad. Ese presente de familia carismática ya está ahí. Cuando la comunidad es algo real y cuando ya no es una comunidad sola, es una red de comunidades. Entonces podemos decir, la familia carismática ya está, ya se puede tocar, la red de comunidades. Luego hablo en el punto 11, la animación corresponsable de la familia. La familia necesita una animación. ¿Quiénes están como animadores, animadoras? ¿Qué estructuras tenemos de animación? ¿Cómo en esas estructuras se facilita que entren todos? Y finalmente, la interrelación de carismas. Es uno de los signos que nos apuntan al futuro de las familias carismáticas, que es parte del proceso de refundación que lleva consigo el movimiento comunicativo y expansivo de los carismas fundacionales en el ecosistema de la Iglesia sinodal. Bueno, estos serían un poco los subrayados que he querido hacer. No que me puedo extender más, que hay que dejar tiempo para las respuestas a preguntas que ustedes han ido haciendo o que pueden hacer. Muchas gracias, hermano. Vamos a dar pie a las preguntas que hemos recibido en días previos tras la lectura del texto que nos compartió y que ahora está usted subrayando. Las preguntas están agrupadas por bloques en torno a temas semejantes. No dará tiempo de leerlas a todas. Vamos a ir seleccionando, dándole voz a todas las familias carismáticas que se dirigieron a nosotros desde diferentes regiones. Con respecto a esta idea que mencionaba usted de recuperar el carisma fundacional en su raíz y en su originalidad, nos pregunta de la familia Laurita de Colombia, cuando las realidades cambian, muchos miembros viven en contextos distintos a los del origen del carisma. ¿Cómo puede una familia carismática actualizar su misión sin perder la esencia del carisma ni debilitar la comunión entre sus miembros? Hay varias preguntas que iban un poco aquí por la línea también del carisma. ¿Cómo se actualiza el carisma? Yo casi le voy a responder con otras preguntas. Dicen además que la tierra donde soy yo es Galicia, pues que respondemos a una pregunta con otra. Bueno, pues aquí voy a hacer honor a que soy gallego, justamente de Galicia, para responder con otras preguntas, para que veamos, tratemos de dar respuesta a estas preguntas. La primera cosa, la misión queda siempre por descubrir.
No nos olvidemos de esto. La misión no se nos da hecha, queda siempre por descubrir. Lo que vamos inventando son tareas, formas, respuestas de llevar a cabo esa misión, pero esa misión siempre está más allá de aquello que hacemos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles fueron los gritos que escucharon nuestros fundadores y en qué necesidades resuenan hoy esos gritos? No vale repetir lo que otros hicieron, o incluso lo que nuestros fundadores hicieron en una sociedad y en una iglesia concreta, porque el carisma sigue vivo en nosotros. Hay que mirar a nuestros orígenes, sí, a nuestros fundadores, pero no para copiarlos, sino para sentir lo que ellos vivieron. Tenemos que descubrir cuáles son sus grandes experiencias profundas, más allá de lo anecdótico. Eso es algo que tenemos que trabajar mucho, porque de eso dependerá que luego nosotros seamos capaces de descubrir esas grandes experiencias que el carisma provoca en nosotros, más allá de las anécdotas concretas, de las respuestas concretas, que tendrán que ir cambiando con el tiempo, con la cultura, con las situaciones, con las personas a las que vamos a dar respuesta. Tenemos que mirar a nuestro mundo y descubrir las señales del espíritu que nos llama a desarrollar nuestra propia creatividad. Y es ahí donde el carisma se va manifestando. Y no caigamos en la trampa de que por un año o 50 años que hayamos hecho un buen estudio del carisma, digamos, ya está, ahora ya está detectado. Pues no, es algo para ir haciendo cada año, en cada momento, en cada cultura, en cada lugar. Porque hablar de carisma es hablar del espíritu. Y el espíritu no se somete ni a estructuras, ni se confunde con las respuestas concretas o las culturas. Siempre está más allá. Bueno. Gracias, hermano. Desde su experiencia acompañando a muchas familias carismáticas, por favor, ¿nos puede compartir algunas experiencias esperanzadoras de que el espíritu puede más que nuestras inercias? ¿En qué parte está? Por ver Es la cuarta la pregunta del pregunta. primer bloque. Ah, sí. Sí. Vamos a ver. Unas experiencias esperanzadoras. Bueno, pues miren, este encuentro y otros muchos ya son experiencias que nos dicen que aquí hay algo que va avanzando. Leámoslo así, ¿eh? El hecho de que nos encontremos aquí religiosos, religiosas, laicos, laicas, y que nos reconocemos agentes de este acontecimiento que está sucediendo hoy, porque es un acontecimiento, no es algo heredado como estructura, leámoslo así con fe de que realmente esto es algo señal de vida. Las muchas comunidades que hoy van surgiendo de religiosos, de laicos, en torno a los carismas fundacionales, las nuevas respuestas a las necesidades de la misión, muchas de las respuestas, yo por lo menos lo estoy viviendo así, ya son surgidas desde laicos, no desde religiosos. Laicos, laicas que están más en contacto en muchos casos que religiosos o religiosas con situaciones pues muy concretitas de la vida, diríamos, de la vida normalita, donde se encuentran muchas veces muchas necesidades que de los que estamos a veces encerrados o muy guardados en casas grandes religiosas no llegamos a ver. Todo eso son señales de vida, son experiencias esperanzadoras de que el espíritu puede más que nuestras inercias. Gracias, hermano. Nos preguntan aquí en el chat, hay una actitud bastante común en las nuevas generaciones de religiosos, religiosas, muy poco proclive a aceptar vivir la asociación laicos religiosos. ¿A qué se debe esta actitud bastante notoria, por cierto? ¿Qué caminos habría que propiciar para superar esta realidad? Esta ¿Me es del dices chat, no en está qué? en la lista. ¿Perdón? Esta es una pregunta que le estoy leyendo del chat en directo, nos la están haciendo ahora. ¿Se la repito? Repítemela por favor entonces. Sí. Hay una actitud bastante común en las nuevas generaciones de religiosos, religiosas, muy poco proclive a aceptar vivir la asociación laicos religiosos. ¿A qué se debe esta actitud bastante notoria, por cierto?
¿qué caminos habría que propiciar para superar esta realidad? Ujú. Bueno, es una actitud, yo diría, muy lamentable, pero que va muy de la mano con una actitud que a nivel de iglesia, en muchos casos, en muchos estamentos eclesiales, se está dando, quizá como reacción contraria a este empujón tan grande que ha dado Francisco a la iglesia, felizmente. Quizá como reacción contraria también a estos frutos que estamos viendo de estas familias carismáticas y otras situaciones que son grandes frutos que se producen, yo digo, movidos por el Espíritu Santo. Desde ahí surgen estas reacciones. Lo lamentable es que muchas veces se está dando en gente joven, religiosos, religiosas, sacerdotes jóvenes que están saliendo muchas veces del seminario, recién salidos, y adoptan una situación muy proclive a, a atarse, dicen ellos, a los orígenes. En realidad no se atan a los orígenes, sino a los orígenes de hace 500 años. Se olvidan de que la Iglesia tiene ya 2000 años. Bueno, yo creo que hay un desconocimiento de qué sentido tiene hoy la Iglesia desde esas tres perspectivas que decía antes, que nos viene empujado desde el concilio, y qué es la voz del Espíritu. Pensar que el Espíritu solamente habló en el Concilio de Trento es algo simplemente absurdo, absurdo. El Espíritu va hablando a través del concilio, de los concilios en cada momento, y eso es lo que tenemos que descubrir. Este modelo de iglesia, justamente, esta triple perspectiva, recoge lo que encontramos en San Pablo, en el Nuevo Testamento. Si perdemos de vista justamente estas raíces nuestras, nos quedamos en formas, en estructuras. ¿Yo qué diría aquí? Pues diría que por parte de religiosos y religiosas necesitamos un reaprendizaje de la vida religiosa. Este sentido a mí me parece esencial. De lo contrario, nos exponemos a estar repitiendo estructuras, formas que ya no son de hoy, de iglesia, desde luego no son obra del Espíritu Santo. Tenemos que volver mucho y replantearnos esta manera de entender hoy la iglesia. ¿Cómo se está moviendo aquí el Espíritu? ¿Cómo se está manifestando? Y yo creo que si no entendemos que la comunión es la base de todo nuestro proceso, no llegamos a ser buenos instrumentos para la misión. Es la comunión, yo diría, la gran clave de nuestro camino, la gran clave de nuestro camino para la familia carismática y la gran clave hoy para la iglesia que responda a la misión. La comunión es para la misión y la misión engendra comunión, lo dice Cristi Fidelis Laici, ¿no? Yo creo que aquí es donde tenemos que plantearlo. Y la comunión la hacemos entre todos, los seguidores de Jesús. Las formas de ser seguidores de Jesús son secundarias, no son las primarias. Si nos separamos, perdemos lo esencial y perdemos la gran fuerza de la comunión. Bueno, eso es lo que se me ocurre así de momento. Corre. Gracias, hermano. Con respecto a esto, varias de las preguntas que recibimos en el bloque 4 de distintas familias carismáticas es ¿qué podemos hacer los laicos y las laicas para animar a las personas consagradas o ordenadas en nuestra familia carismática a que se abran un poco para que caminemos juntos? Pues yo diría así, sin más, tomemos la iniciativa, laicos, tomemos la iniciativa. Es decir, el carisma ya no pertenece a los institutos, si es que alguna vez perteneció, por lo menos nos creíamos que era nuestro. Y no, los carismas son de la Iglesia. Y por tanto, los carismas, podemos sentirnos llamados a estos carismas cualquiera de los que hoy formamos la Iglesia. Y si es así, significa que yo puedo ser protagonista de este carisma, sin olvidar nunca que soy protagonista en comunión con nosotros. No es que yo ahora me adueñe de este carisma y lo vaya a llevar adelante por mi cuenta. No, lo voy a vivir con otros.
Y si hay otros que vienen de atrás, pues de otra forma, y que no son conscientes de que este carisma también es mío, en el sentido de que el Espíritu también me llama a mí a vivir este carisma, yo tendré que ver cómo les ayudo a caer en la cuenta de que este carisma también es mío y de que tenemos que vivirlo conjuntamente. Y les voy a pedir que me ayuden a vivirlo. Les voy a pedir también que me comuniquen la gran experiencia que ellos han ido viviendo, que me va a servir a mí, pero al mismo tiempo les diré que yo tengo una gran experiencia como laico, desde mi familia, desde mi contacto con las realidades culturales, que puedo aportar, con lo que puedo enriquecer la vivencia de este carisma. Y esto es lo que se trata de descubrir. Yo diría, no esperemos a que nos dejen espacio. Asumamos que este espacio es nuestro. Hay otro elemento también, una de las preguntas que va en relación, bueno, ¿y la familia de los laicos? ¿Qué papel tiene aquí? Yo diría, lo ideal es que la familia esté implicada lo más posible también. Hablo de toda la familia, al mismo tiempo respetando la libertad que cada uno tiene, eso sí, pero que por mi parte no sea separarme de la familia para vivir un carisma. Eso de principio no es bueno. Insisto, no es bueno. Entonces, mi vivencia familiar y las relaciones que tengo en esa familia son las que yo voy a llevar a disposición para vivir este carisma. Son parte de mi fuerza, de mi manera de ser cristiano. No las deje de lado. Después vamos a hacer lo que podamos, al menos ponerles al tanto, comunicarles lo que yo voy viviendo y lo que me va ayudando, que vean que es algo positivo para mí, si es que por las causas que sean no lo aceptan ya para ellos, pero al menos que vean que me es algo positivo. Yo indicaría, trabajaría de esta forma, ¿eh? Nuestro carisma tiene que enriquecerse desde lo que los laicos viven. No es simplemente que reciban algo, no, no, vienen para dar. Y lo que dan viene de los dones que tienen, los dones que están viviendo en contacto con la sociedad, con su familia, con su trabajo, con las situaciones de la sociedad que muchas veces conocen mucho mejor que religiosos y religiosas. Enriquecen el carisma con su vivencia. Gracias, hermano. Em, la primera pregunta del bloque 5 de los hermanos de la Sagrada Familia de Argentina dice, por el carisma entramos en la espiritualidad. Como no todos van dando ese paso al mismo tiempo, ¿cómo convivir con los distintos niveles y procesos sin herir ni desanimar a las personas? Bueno, yo aquí subrayaría lo primero, el acompañamiento personal, que es esencial, con lo cual es la forma también de adaptarse a la persona en la situación en que está, en la experiencia que vive, e ir caminando con ella, e ir ayudándole a avanzar. Primer elemento. Esto hay que equilibrarlo con la formación en grupo para poder compartir la experiencia, porque es el conocimiento de lo que otros viven también lo que nos enriquece. Entonces, ¿cómo conciliamos el acompañamiento personal que nos permite adaptarse a cada situación personal también y respetar el proceso de cada uno y el ritmo de cada uno? Y al mismo tiempo, ¿cómo favorecemos que el encuentro con otros que van más adelante en el proceso, pues pueda facilitar el enriquecimiento de los que empiezan a descubrir esta nueva situación? Lo bueno es que venga desde la experiencia. Ahí luego pues hay que conciliarlo con la formación, diríamos, más intelectual, quizás no es la palabra, más teórica, de historia, de personas, pero lo fundamental va en la experiencia.
y al mismo tiempo todo ello en contacto con la misión, que se descubra el carisma en la misión y en una misión que comparto con otros, que no necesariamente es siempre acción, muchas veces es la presencia de mi persona, es simplemente la oración que yo ofrezco aquí, depende de mis situaciones personales, pero entendamos que compartir la misión se hace de muy diversas formas y no es la misma en cada edad. Gracias, Eso es. hermano. En el bloque 7, la tercera pregunta de las hermanas Calasancias, hijas de la Divina Pastora de Ecuador, nos dicen, son vitales los espacios de comunión y sinodalidad, como usted acaba de mencionar. En un grupo se debería tener unos mínimos de un plan o proyecto común que priorice lo vital de la vida carismática. Yo aquí respondería que siempre son esenciales los proyectos comunitarios, que sean realistas y concretos, que no se trata de que sea un montón de palabras y muchos textos, no es eso. A veces los proyectos comunitarios o personales, no sé, se confunden con un hilvanar textos. Y no solo es algo sencillo, es decir, ¿a qué nos comprometemos en este tiempo, este año, por ejemplo? ¿A qué nos sentimos llamados? ¿Cuáles son las necesidades que parece que están gritando a nuestra puerta? ¿Cómo construimos, damos un paso más en ir haciendo nuestra comunidad, nuestra fraternidad? Cada una de estas preguntas se responde de manera muy concreta, pero es justamente la manera de avanzar. Esto es lo que tenemos que facilitar, el que no juntarnos para simplemente leer un texto, reflexionar lo que dice este texto, sino aprender a analizar nuestra situación, nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando Dios. Creo que siempre es la primera convicción. Dios, el Espíritu, nos está hablando en lo que nosotros vivimos. Nos está hablando para llamarnos a avanzar, para dar una respuesta a otros que nos necesitan, para profundizar más en ese carisma que estamos viviendo, para dar más profundidad a la espiritualidad. Preguntémonos a qué nos está llamando. Todo esto es lo que creo yo que hay que poner en un plan, en proyectos comunes, siempre sin olvidar que los proyectos comunes se construyen desde los proyectos personales. Es decir, cada uno de los miembros de una comunidad tiene que preguntarse primero, ¿qué aporto yo a la comunidad? ¿En qué la ayudo? ¿A esta comunión? ¿A esta fraternidad? ¿A esta misión? ¿Cómo les ayuda a los demás a vivir esta espiritualidad? ¿Qué hago yo por ellos? Desde ahí ahora nos juntamos y entonces hacemos el proyecto común, que siempre viene desde los proyectos personales, que ponemos en común, compartimos con los demás. Yo creo que así es como una comunidad se mantiene viva. Si no, encontramos grupos que simplemente se reúnen, pues tal vez para hacer una oración bonita, pero no es una comunidad. O se reúnen pues porque están llevando a cabo una acción que puede ser muy buena, muy apostólica. Pues bien, es un grupo de acciones buenas, pero una comunidad es otra cosa. Es algo más que eso, es todo eso, pero es más. Es de personas que se comprometen juntas a vivir un carisma desde una espiritualidad, construir su fraternidad para juntas servir a la misión. Y todo eso es la intención que tiene que caracterizarlas. Gracias, hermano. No sé cómo a mis compañeros de la comisión, cómo vamos de tiempo. ¿Podemos continuar con más preguntas? Sí, podrías todavía unos minutos más. Muy bien, sí, minutos más. muchas gracias. La pregunta del bloque número 8, hermano, de los hermanos maristas ahora de Colombia. Desde la perspectiva de odres nuevos, ¿cuáles serían las implicaciones a nivel de derecho canónico
para las terceras órdenes en este nuevo escenario de la familia carismática? Sí, lo que se me ocurre de principio es que olvidemos lo de terceras órdenes. Eso es un concepto totalmente trasnochado. Lo primero es ver que mm, tercera orden, como dice el término, es tercera. Y el tercero es lo que viene después de lo segundo y de lo primero. Eso ya nos pone fuera de sitio. No, estamos hablando de gente que vive en un mismo nivel. Aquí todos somos primeros. O si queremos, todos somos terceros o los últimos. Si es que nos da por la humildad, que bienvenida sea. Eh, pero aquello que hace pensar en que unos están primeros y otros segundos y otros terceros, ya es de otro modelo de iglesia. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? En que tenemos que pasar del movimiento laical dirigido por la congregación, fíjese, movimiento laical dirigido por la congregación, a la fraternidad laical que se reúne en familia con la congregación y juntos hacen familia y responden a la misión. Y juntos. ¿En qué niveles? No, estamos en el mismo nivel. ¿Que tendremos que formarnos? Ciertamente. Habrá gente que sabe más y otro que sabe menos, gente que se ha formado más y se ha formado menos. Lo que hay que facilitar ahora es la formación, eso sí, pero desde un mismo nivel. Entonces significa que tenemos que llegar también a modos en los cuales, a estructuras, a esos odres, hemos dicho también, a esos nuevos odres en los cuales podemos practicar la relación del mismo nivel. Relación al mismo nivel significa que todos podemos hablar aquí, todos tenemos el derecho a la palabra y si hay que votar, votamos todos. Claro, si seguimos con el odre viejo, llamo aquí odre viejo al capítulo general o provincial, donde canónicamente solamente hay unos que son forzosamente religiosos que tienen la posibilidad de votar. Es un odre que no significa malo. El odre viejo simplemente que tiene el vino viejo. Necesitamos odres nuevos que permitan al vino nuevo madurar. No hablo ahora, odre nuevo, de los laicos, sino de una relación, una nueva relación. Esto es lo que significa formar o preparar nuevas estructuras. Yo diría aquí, vamos a ver, no me sale ahora el término, nuevas agrupaciones, nueva asamblea, me salía el término asamblea, en la cual nos juntamos unos y otros justamente para reflexionar, discernir cómo hoy el Espíritu se está manifestando en nosotros, cómo este carisma nuestro hoy se manifiesta, qué signo nos da, qué es lo que nos está llamando, a qué nuevas situaciones necesitamos responder. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en aquello que hemos recibido en herencia, las formas de misión? Eso lo hablamos juntos y lo vamos consensuando juntos. Yo prefiero aquí no hablar de votos, sino de consensuar, de ir poniéndonos de acuerdo e ir avanzando juntos. Este es el sentido de de los nuevos odres. Esto significará que los viejos odres no pueden seguir manejando aquello que hacían. Aunque entonces significa que siguen ocupando el mismo espacio que antes. Hay que dejar espacio para los nuevos odres. Es decir, si hay elementos, aspectos que ya se tratan en el nuevo odre, digamos, en la asamblea donde nos encontramos laicos y religiosos, eso no tiene por qué volverse a tratar en el capítulo general o provincial, cuando ya se ha puesto en marcha una asamblea en la que nos encontramos juntos. Tal vez el capítulo sí tendrá que decir este aspecto, cómo nosotros lo vivimos de manera particular en nuestra vida consagrada. Esto que ha sido ya consensuado en la asamblea. Nosotros a lo mejor lo vamos a especificar en esta vida, eso sí. Esto es lo que se trata de ver. No es, fíjense, reemplazar una cosa por otra. En nuestras instituciones seguiremos necesitando determinadas estructuras, pero ya no pueden ser lo mismo que antes. De esto se trata de ver. ¿Y esto cómo lo hacemos de un año para otro?
Pues miren, no puedo dar una respuesta para todos. Yo puedo decir lo que hacemos nosotros, cada uno puede decir lo que hacen. Son formas, pero no es bueno copiar lo que hacen unos y otros. Es bueno conocerlos porque nos da pistas. Cada uno tendrá que preguntarse, a ver la situación en la que están, cómo ponemos en marcha este tipo de asambleas a nivel general, a nivel particular, en una provincia, cómo facilitamos que nos encontremos todos igual, todos en el mismo nivel, y desde ahí entonces los capítulos de qué necesitamos ahora tratar, concretar. Vamos a asumir primero lo que nos viene de la asamblea. Ahí ya nos hemos encontrado juntos. Lo que necesitemos concretar lo vamos a hacer para la vida consagrada. Bueno, así como respuesta general. Gracias, hermano. Reflexionando esto, algunas personas religiosas, algunas congregaciones, incluso temen la secularización de su misión. Y bueno, usted lo menciona en el texto como estos fantasmas. En particular ante ¿alguna palabra, alguna intuición? Bueno, yo primero es llamarlo como lo que es. Es un fantasma que está ahí, pero que al mismo tiempo se puede hacer, diría, tomar carne en determinadas situaciones. Sí, sí, es para tenerlo en cuenta. Es decir, esa secularización, en el sentido negativo, puede darse, pero en conjunto es un fantasma. Es decir, no tiene por qué darse, no tiene por qué manifestarse. Es decir, la relación de unos con otros en sí no tiene por qué ser negativa. Se trata de entrar en comunión. Recuerden, siempre nuestro centro es ese carisma que nos llama también a vivir juntos para dar respuesta a una misión. Y que lo hacemos desde una espiritualidad que da sentido a nuestra vida. Todo eso es lo que nos impide, ¿cómo diría?, secularizarnos. No me gusta mucho ese término, pero si eso es que lo ponemos en oposición a lo que es vida consagrada, bueno, tal vez no es adecuado. Se trata de asumir que consagrados somos todos y unos los subrayamos de una manera y otros de otra. Se trata de que cada uno vea cómo subraya esa consagración, ese seguimiento de Cristo y lo asume para ponerlo como signo para los otros. Me gustaría, ya que no ha salido, dejar juntas estas dos preposiciones que Francisco las usaba mucho, el con y el para. El con nos permite estar juntos, estamos uno al lado del otro. Y eso lo hacemos desde todo aquello común que nos une. Y el para nos hace pensar en que cada uno, cada una, tiene algo particular que pone al servicio de los demás, porque ese es mi don, el don que yo he recibido. Y eso me permite decir, yo puedo enriquecer al grupo desde algo que yo vivo de una manera particular, nunca exclusiva, nunca exclusiva. Yo lo subrayo de una determinada forma y así me hago signo para los demás, para de recordar a los demás que esto lo tenemos que vivir todos. Yo lo subrayo así, es lo que hacemos desde la vida consagrada, pero de lo que lo hacen desde el sacramento del matrimonio, hay otros elementos que están subrayando. ¿Cómo entendemos que cada uno tiene una riqueza que ofrecer a los demás? El con y el para. Tenemos que trabajar mucho estas dos preposiciones en nuestras familias carismáticas. Jorge Luis, Gracias, hermano. Sí, deberíamos ir cortando esta parte para darle la palabra a Tacho que nos ayude a integrarlo al final. claro que sí. Eh, Gracias, hermano. Querido Antonio, hace muchas décadas, bueno, muchas no, hace algunas décadas, no decir cuántas para que no nos calculen la edad, pero hace algunas décadas, cuando yo todavía era joven, leíamos en algunos grupos juveniles, fíjate, el Evangelio de Juan Salvador Gaviota, que era como nuestra carta de navegación para orientarnos en nuestras búsquedas y construcciones. Leyendo el documento que nos compartiste,
y escuchándote y escuchando las respuestas que dabas, tendríamos que decir que tus escritos y tus palabras son como el evangelio de las familias carismáticas, el evangelio de Antonio Botana para las familias carismáticas, porque nos brindas una carta de navegación, porque respondes a algunas de nuestras dudas y porque no respondes a otras, porque el Evangelio no brinda todas las respuestas, sino que nos traza, nos lanza a ir construyendo un horizonte con búsquedas plurales, con desaciertos, así es, con desaciertos, con, ¿cómo se llama eso? Con levantadas, levantarnos y con seguir caminando y seguir construyendo. Muchas, muchas gracias. Me pongo de pie espiritualmente, afectivamente, para responder, para agradecerte este aporte que nos has dado a través no solo de este documento, sino de todos tus escritos. A través de tantas reuniones, nosotros mismos hemos estado, los de la comisión de la CLAR, hemos estado en distintas reuniones contigo y con ustedes, los de la comisión de misión compartida de la CONFER. Hemos sido testigos de tu cariño, del cariño que has puesto para brindarnos tu reflexión, tu calor humano, tu actitud, tu experiencia tan rica que vas condensando en tus escritos y en tus palabras. Los, el carisma, todo carisma es un don del espíritu que no acaba de estar inventado ni acaba de estar sintetizado. Fenomenal que a una de las respuestas, me parece que esa respuesta tendrá que seguir quemando en nuestros corazones, respondiste con una pregunta. Si tenemos que actualizar el carisma, debemos actualizarlo a partir de una pregunta. ¿Cuáles fueron los gritos que escucharon los fundadores y fundadoras? ¿En qué realidades resuenan hoy esos gritos para poder responder al gran don del Espíritu Santo, pero desde nuevas formas? Las formas no son sagradas. Lo sagrado es la voz inquietante del Espíritu Santo. Más que mis palabras, te agradecemos y te agradecen todas las personas que estuvieron conectadas durante todo el webinar, que enviaron sus preguntas cuando leyeron los documentos y algunas de ellas hoy se respondieron. Las personas que enviaron, hermanos y hermanas, digo hermanos en sentido bautizados, que enviaron sus preguntas en el chat, que dejaron sus impresiones en el chat del webinar. Por eso te agradecemos de corazón el habernos convocado en esta tarde. Y puede sonar un poquito redundante o orgulloso tal vez, pero agradecemos también a los hermanos y hermanas de la Comisión de Familias Carismáticas que han propiciado este encuentro. Como hay algunas cámaras encendidas, mientras tú respondías yo tomaba apuntes porque me sirven a mí y le sirven a mi familia carismática y miraba los rostros de las cámaras encendidas. Cuando tú respondías, se veía la alegría, se veía la chispa en los ojos de nuestras hermanas y hermanos, porque no porque necesariamente coincidieran con lo que tú decías, sino sobre todo porque encontraban caminos nuevos en tus palabras. Por eso te agradecemos de corazón, seguimos siendo hermanos de camino. Eh, y desde la Comisión de Familias Carismáticas queremos invitarlos a seguir conectados a todas las iniciativas, a todas las búsquedas, a todos los encuentros de la CLAR y en particular desde ya les anunciamos un taller para el 3 de junio de este año, 3 de junio de este año, que será miércoles, para el miércoles 3 de junio de este año, un taller que vamos a organizar con otra comisión hermana de la CLAR, que es la Comisión de Cultura Vocacional, que se va a titular Las familias carismáticas como ámbito del desarrollo vocacional en la iglesia. Fijémonos que la palabra vocación tradicionalmente la referimos a religiosas, o sea, consagrados, a obispos, a curas. ¿M? En este camino estamos tratando de, así como hay que desclericalizar la iglesia, me parece que hay que desreligiosalizar
desreligiosizarla a la iglesia, desinstitucionalizarla de estas formas que a veces hemos acaparado el tesoro enorme del Espíritu de Dios. Por eso entonces, con el agradecimiento está esta invitación, a esta invitación a seguir construyendo familias carismáticas, seguir brindando el caudal de nuestros carismas, del cual nosotros somos apenas unos canales, pero para entregarlo a toda la iglesia y entregarlo a todo el mundo. Muchas gracias. Y si no hay más, nos despedimos con el himno de la CLAR para este trienio. Con un abrazo grande, gigantesco, y un beso para todos ustedes. Muchísimas gracias. Más allá del miedo, recobrar confianzas y salir de noche, salir. Más allá del letargo, la tristeza y las dudas, despertar a la vida, despertar. Más allá de lo sabido que ya es tan conocido, arriesgar con audacia, arriesgar. Más allá de lo incierto que diluye certezas, caminar sin parar, caminar. Es preciso una respuesta, sin más túnica ni alforja, que la vida con pasión anunciar. Renaciendo de nuevo al Espíritu, escuchando su vida en plural, entreverada en el pueblo de Dios, revelada en la voz sin orar. Esa urgente llamada a la compasión, apertura y transformación, renaciendo al amor radical de Jesús, peregrinos del reino de Dios. Más allá de lo seguro que levanta mil muros, reteniendo tanto al andar, es soltar con alegría en el fluir de cada día, en el gozo de ofrecer y entregar. Más allá de las fronteras, la vida amenazada nos llama a proteger y a cuidar. El camino nos espera, esta tierra nos anhela en sencillez, verdad y humildad. Es preciso una respuesta, sin más túnica ni alforja, dar la vida en generosidad. Renaciendo de nuevo al Espíritu, escuchando su vida en plural, entreverada en el pueblo de Dios, revelada en la voz sin orar. Esa urgente llamada a la compasión, apertura y transformación, renaciendo al amor radical de Jesús, peregrinos del reino de Dios. Mientras haya injusticias y perdure el sufrimiento, desvelando tanta indignidad, ser profetas de la vida será nuestra consigna, caminantes con sede unida. Muchas gracias. Feliz Muchas noche. gracias, muchas Buenas noches. gracias. Gracias a todos.